Pero lo cierto es que quisimos darle esa categoría de intercambio, de debate a la batalla cultural. Y digamos, para empezar, es un debate, si se quiere, renovado, pero que viene de siglos, Álvaro. Sí, señor, sí. Yo creo que nosotros de alguna manera venimos viviendo como país un proceso de yo le llamaría ideologización de las mayorías de la sociedad, que para mí arranca con la generación del 45, la generación crítica. Hay una anécdota que contaba Carlos Maggi, un gran integrante de esa generación, claro, que es muy, muy relevante, que a mí siempre me quedó picando en el cerebro esa anécdota que Maggi contaba con humor. Decía que un día él, cuando era muy joven, lo agarró Justino Zavala Muniz y le dijo, ustedes son unos desagradecidos. ¿Por qué? Porque nosotros les dejamos un país hermoso y ustedes lo arruinaron. Claro. Y realmente esa generación crítica tuvo como un vínculo muy conflictivo con la generación anterior, que la llamaban como parnasianista, Claro, como absolutamente desligada, torremarfilista de la realidad, pero pertenecía a un Uruguay que tenía determinados valores que a partir del 45 se fueron trastocando. Y sí, eso genera hoy una... Más que yo siempre vi con mucho interés una cosa que dijiste, Luis, en el semanario Voces, que el espíritu de la época es de derecha. Me quedó eso. Y yo creo que la sensibilidad del Uruguay es de izquierda. Y esa sensibilidad es realmente forma parte de un entramado cultural que se ha construido a lo largo de décadas y que tenemos por lo menos... No digo tratar de destruir, no es eso de Uruguay sin izquierda, como decía Sebastián da Silva, sino tratar de matizar con valores diferentes a los colectivistas clásicos en los que se funda la izquierda, ¿no? Claro. Voy con Luis, pero una brevísima mención a lo de Maggi, porque si se quiere, su producto culto interno también alentaba estos debates. No hace ni tanto, si se quiere. Vaya, ¿no? Que sí. Bueno, Luis, empecemos. Bueno, retomando algunas de las palabras de Álvaro, con quien somos amigos. Ya me dijiste que iba a ser aburrido. Yo dije, no, acá lo que se pretende es ayudar a pensar. Me ha defendido, lo he defendido. Nos adoramos. Cuando yihadistas de bandos diversos salen al ataque de uno o de otro, cerramos filas y nos defendemos. Sí, es verdad. Pero lo primero, digamos, es que el término batalla cultural tiene de pronto un carácter un poco promiscuo, en el sentido de que por cultura siempre puede entenderse mucha cosa, es un problema siempre, ¿verdad? Casi todo, digamos. Casi todo, uno puede entenderla desde un punto de vista antropológico. Entonces allí, como decía un ministro de Cultura de François Mitterrand, Jacques Lang, que fue muy importante, él decía cultura es todo, pero pues uno puede tomar un sentido más estricto del término y entonces hablar de artes, tradiciones, patrimonio, ¿verdad? Entonces, yo creo que hoy, cuando se habla de batalla cultural, generalmente, digamos, se le está dando el alcance más amplio, político. Se habla de un conjunto de ideas y valores que se vuelven hegemónicas en el conjunto de una sociedad. Sobre la anécdota de Álvaro de la generación del 45 como inicio en el Uruguay, es probable que sí. Yo tengo presente... Voy a poner un único ejemplo. Una poeta uruguaya, a mi juicio importante y valiosa como poeta, que fue Juana de Ibarburu, que fue literalmente defenestrada por la generación del 45. Así es. Con una excepción, que hay que recordarla y tenerla presente, porque está, por suerte, viva y presente entre nosotros, que fue Ida Vitale. Ida Vitale la reivindica en los años 50, primeros 60, cuando Juana de Ibarburu había sido, digamos, literalmente, digamos, desaparecida del mapa. Claro, a veces eso acontece con los poetas oficiales. A Zorrilla de San Martín también le pasó algo parecido. Cuando te condecoran como poeta oficial, es un poco como que te lapidan, claro, ¿viste? Para la otra mitad, en este caso, ya claro, desapareces.
Y yo creo que sí, que es verdad, pero la verdad total, digamos, de lo que dice Álvaro, habría que completarla. Yo la completaría brevemente con un pequeño intercambio que tuve en una ocasión con Fito Garcés, ¿no? Con el politólogo. Entonces, bueno, hablábamos de la universidad y en particular de la Facultad de Ciencias Sociales, que es una facultad especial dentro de las facultades, y lo difícil que se puede hacer para una persona que no es o que no comparte ideas o valores o sensibilidades de izquierda, la vida, la convivencia, respirar el aire adentro de la Facultad de Ciencias Sociales. Y yo le decía, pero Fito, ¿es lo mismo, por ejemplo, que podía haber sido ser frente amplista en el año 71 en el interior del país? ¿Sí? Y Fito me decía, no, ser frente amplista en el año 71 en el interior del país era mucho peor que estar hoy en la Facultad de Ciencias. Entonces, estas cosas son... hay hegemonía en la batalla cultural. Hay hegemonías, pero son diversas y cambiantes. Sí, vos sabés que ahí el asunto también es cómo toma la sociedad, porque a veces a la sociedad se le instala como el campo de batalla para la disputa de estas hegemonías, ¿no? Y ahí es donde el ciudadano no sabe muy bien cómo decodificar esto, que a veces aparece como un juego de intelectuales también, o un debate o un ejercicio de intelectuales. Pero me quedo, antes de ir a ese punto, con un datito que decía Luis. Hubo dirigentes políticos ahora en esta campaña que hablaron de un sesgo notorio en el ámbito educativo, en los ámbitos educativos. Por lo menos se recuerda lo que dijo Manini y también lo que dice más recientemente Sergio Botana, diciendo, no, lo que pasa es que acá hay una colonización de la izquierda en el sistema educativo. Álvaro, ¿vos lo ves así? Yo no lo veo tan así, pero sí no hay duda que a nivel gremial en el sistema educativo hay una colonización, ya no diría de izquierda, sino diría de izquierda radical, ¿no? Yo siempre recuerdo con mucha claridad lo que dijo José Mujica en el libro de La oveja negra al poder, que dijo la única solución para recuperar la educación es hacer mierda a los sindicatos. Esto que lo dice a lo Mujica, que en su característica propia, tiene que ver con un estado de cosas. Yo, como soy docente, al igual que Luis, hablo con muchos amigos que siguen ejerciendo la docencia y claramente hay una autocensura. O sea, eso mismo que tenía el Frente Amplista en el interior en el 71, que hasta recuerdo que antes de la dictadura, creo recordar que quemaron libros de Washington Benavides, del Bocha, en Tacuarembó, ¿verdad? Esa cosa tremenda también se da en la época actual en docentes que quieren dar clase porque les va la vida en eso, es su vocación, su placer, su amor, pero no quieren entrar en una confrontación con un sistema ahí de ideas medio gramsciano que avasalla y acomete. Sí. Entonces, en ese sentido, sí, no creo que sea un mecanismo de reproducción, como dice exageradamente Manini, pero sí, cuando él dijo eso, me vino a la memoria Los Pitufos. O sea, hubo un libro de texto en este país que durante la administración frentista se conoció y se publicitó, donde los autores ponían un dibujito de los pitufos y decían que esa era la sociedad ideal del comunismo, donde cada uno hacía no se acuerdan eso. No, pero ese lo debo haber querido olvidar. Fue muy recordado eso, ¿no? El comunismo es como los pitufos, cada uno hace lo que más sabe hacer y todos que colaboran, no sé qué. Entonces, ese tipo de malversación de la realidad realmente es lo que ayuda, pero además, más que el sistema educativo, yo creo que es el estado del alma nacional que está proclive por una especie de degeneración del vallismo clásico, porque no es lo mismo el colectivismo marxista que el vallismo, pero hay como una especie de caída, de decadencia del vallismo clásico que termina fortaleciendo posiciones que mal o bien son totalitarias, claro, hay que aceptarlo. Mencionabas a Gramsci y mal o bien se entiende que fue el que provocó una suerte de estrategia, y ahí sobre ese concepto de la estrategia es que querría preguntarte, Luis, como que hubo efectivamente un plan para... No lo sé, yo sí sé que
digamos, cuando hoy en el Uruguay se instala con fuerza la idea de la batalla cultural, obviamente tiene origen gramsciano, y cuando la toma con fuerza algunos editorialistas o personas o periodistas que escriben, por ejemplo, en el diario El País. Bueno, Alvarito creo que también a veces está... Yo he escrito algo sobre eso. Acércate un poco más al micro. Obviamente, digamos, creo que tienen esa idea, digamos, de que la izquierda llegó a tener un grado de hegemonía grande, importante sobre la sociedad uruguaya, a raíz de una hegemonía de tipo cultural. Ajá, sí. Ajá. ¿Y no lo ves así? Bueno, Álvaro señala bien, digamos, eso tiene una historia larga en el Uruguay. Yo creo que esa hegemonía proviene, digamos, largamente del vallismo, ¿verdad? Que es efectivamente lo que se volvió, digamos, cultura política hegemónica en el Uruguay, y que luego tiene, sí, digamos, probablemente con el advenimiento de la izquierda aglutinada en torno al Frente Amplio, variantes, porque el Frente Amplio como coalición de izquierda o de centroizquierda, yo en el Uruguay hablo más de centroizquierdas y de centroderechas, ¿no? Porque creo que la realidad insiste en demostrar, digamos, que por fortuna para mí en el Uruguay... Se desdibujaron los extremos. Sí, yo creo que el sistema político uruguayo tiene la virtud, digamos, de que construye agrupamientos políticos que en alguna medida absorben a los extremos. Pero entonces los absorben y los mantienen bajo control y adentro del sistema. Claro. Y creo que sería bastante como más peligroso un escenario a donde esas cosas... por derecha o por izquierda se fueran de escaparan del sistema, claro, ¿verdad? Claro. Sí voy a decir... O sea que este no es la batalla cultural, así como está planteada, no es un juego derechas-izquierdas. No, probablemente lo sea. Lo que pasa es que vos me preguntaste si hubo un plan, y yo desconozco si hubo un plan. Cuando yo era muy chiquilín y se estaba formando el Frente Amplio, pero yo era un niño en edad escolar, ¿no? Creo tener presente, digamos, que la cultura era una dimensión a la que le asignaba mucha importancia en aquel entonces, en aquel momento, el Partido Comunista del Uruguay. Mucho más que cualquier otro sector de la izquierda. Ahora, yo nunca integré filas del Partido Comunista, de modo que desconozco por completo si se trató o si hubo por allí un plan. Sí voy a coincidir con Álvaro en el asunto de que en la educación puede que haya, digamos, un sesgo, desvíos y sesgos, y yo creo que los docentes, todos los que somos docentes de todos los partidos, pero me voy a referir especialmente a los de izquierda, porque bueno, yo formo parte de esa familia, siempre hablo en nombre de esa familia, aunque lo hago con heterodoxia y con mucha independencia, ¿verdad? Tienen que extremar esfuerzos por ser efectivamente buenos docentes. ¿Y qué es ser un buen docente? Ser un buen docente es, si un alumno me discute en una determinada posición, yo voy a argumentar como docente en favor de la otra. Claro. Y si el alumno va por otra, yo voy a argumentar, porque me parece que el buen docente lo que hace es intentar abrir cabezas, incentivar el diálogo y hacer dudar al que tiene certezas. Espíritu crítico. Pensamiento que... Yo tuve un profesor en la Sagrada Familia, Jorge Silveira Zavala. El hermano era... lo tuve en dictadura, yo iba a la Sagrada Familia. El hermano era diputado del Partido Nacional. Y por supuesto, mi profesor era blanco como hueso de bagual. Años más tarde me lo encontré como director de la biblioteca del Palacio Legislativo. Y él me tenía mucho afecto, yo le tenía mucho afecto a él, había aprendido muchísimo con él. Y cuando lo saludo le digo, y le quiero decir, profesor, que además yo me hice ballista gracias a sus clases. Y entonces él me dice,
entonces yo hice algo muy mal. Claro. Pero él me lo dijo riéndose y en realidad él sabía que él había hecho algo muy bien, ¿verdad? Y era que había tenido capacidad como de sobreponerse a su propia ideología. Claro. Sí, lo que pasa es que seguramente ella pensaba lo que dijiste, Álvaro, ¿no? Esto del vallismo como cultura política aquí en Uruguay. Habla Fernando Ondach, habla del vallismo ambiental. El vallismo, él dice que hay un vallismo ambiental que guía todas las decisiones políticas y culturales, ¿no? Claro. El asunto es que también tenemos que ir rumbo al peso específico y muchas veces contundente de los sindicatos. O sea, vos tenés una política orientadora de parte del gobierno de turno, pero después cómo se traduce eso para que efectivamente la lleven adelante los docentes. Más allá de que quieran participar de los procesos de transformación, hay un momento donde se dice esto es lo que hay que hacer. Nuestra idea de conducción de la educación va por estos carriles. Y tenés los temas vinculados al sindicalismo, ¿no? Muy cuestionados en algunos sectores. Y allí es donde dicen, no, lo que pasa es que ellos lo que siguen ejerciendo es el adoctrinamiento respecto a un perfil de izquierda. Bueno, lo que pasa es que también es responsable la derecha de no incidir como debería incidir a nivel sindical. ¿Y cómo lo harías vos? Yo siempre que se quejan de la preeminencia de la izquierda en los sindicatos, digo, bueno, muy bien, ¿por qué no existe una contracorriente dentro de la unidad sindical que es esperable, que es súper positiva? ¿Por qué eso no se da en los hechos? ¿Por qué el que se pasa al otro bloque se convierte en un apóstata, como Valeria Ripoll, ¿no? O sea, la verdad es que la derecha ha tenido de manera clásica un desdén por la actividad sindical que ha terminado, y por la actividad cultural, debo decir también, que eso me tiene que ver conmigo muy fuertemente, que hace que termine de alguna manera la izquierda ocupando un espacio que es dejado por la derecha. Y si bien es cierto que a nivel cultural nos entendemos, claramente nos entendemos, yo debo decir, por ejemplo, que en la elección aquella interna en que se oponían Astori a Mujica, que yo, aún no votando al frente, simpatizaba obviamente con Astori, y vos, Luis, estabas ahí. Muy alineado. El programa de cultura que yo vi de aquella elección que proponía Astori, que seguramente lo habrás hecho vos, fue una guía que hoy lo que hicimos en el equipo de cultura con Mariana Weinstein repite esas propuestas. O sea, hay claramente una convergencia, un lugar de centro en donde nos encontramos, porque sabemos que los objetivos solo pueden ser esos: la libertad de pensamiento, la del desarrollo del espíritu crítico, la popularización de la alta cultura, para que el chiquilín no se levante y se acueste todos los días escuchando reggaetón, ¿verdad? O sea, todo eso que nos une realmente debería salvar los fanatismos y los maximalismos tan negativos que trancan y que mantienen como peludeando a la educación en Uruguay. Luis, en todo caso sería interesante hablar si ustedes consideran que hay méritos para mencionar a la contracultura, no sé, porque a veces también, viste, te lo instalan como un debate necesario. Pero esto de la corrección política, por ejemplo. Qué asunto, ¿no? ¿Qué asunto? Yo, a Álvaro, no sé en dónde fue que leí, en algún lugar, debe ser en Wikipedia estos días, que te definen como políticamente incorrecto. Me hizo mucha gracia. Yo creo que con eso aconteció lo que puede pasar muchas veces con las causas justas. Toda causa justa llevada a su extremo deviene una caricatura e incluso un peligro. Y en esto puedo hablar de los derechos humanos o del ambientalismo o de la causa que se quiera. Toda causa justa llevada a su extremo deviene una caricatura. Mucha gente estará pensando en el feminismo también. No, por supuesto. Y yo no pocas veces he escrito algún tuit, digamos, es decir, yo respaldo al feminismo.
y respaldo las reivindicaciones feministas. Me parecen admirables a lo largo de la historia las mujeres que pelearon por avanzar en sus derechos, las sufragistas y las feministas que en Uruguay, las Luisi, que tempranamente arrancaron con... Pero yo creo, digamos, que se atraviesa un momento, una época donde hay que bajar algunos cambios, hay que moderar, no hay que censurar. Me parece que en ese sentido, digamos, se ha llegado a un extremo que yo evalúo negativo. Negativo incluso hasta para la propia causa que persiguen. Exacto, claro. Totalmente. Sí, que a veces tiene que salir a explicar para tomar distancia de las prácticas o un extremas, Estados ¿no? Unidos que termina masivamente votando a Trump, digamos. Claro, como una reacción. Como a Milei también, como una reacción, ¿verdad? Claro. Sí. El asunto es también que el péndulo está siempre en movimiento, ¿no? Sí. Entonces vamos de ese interés, de esa buena intención de la corrección política, y probablemente vayamos a cuestiones como el irrespeto o la irreverencia directamente, ¿no? Yo creo que el fenómeno de la corrección política y de las reivindicaciones identitarias excluyentes, ¿no? Muerte al macho, para poner un ejemplo fácil, tienen que ver con, no lo digo yo, está estudiado por teóricos, ¿no? Con la caída del muro de Berlín, la pérdida de ciertas certidumbres que tenía la izquierda occidental con respecto a la posibilidad de un cambio de rumbo económico, la globalización que termina como instaurando al capitalismo como un sistema económico que junto con la libertad política genera transformaciones positivas, y entonces eso hace que los teóricos de izquierda empiecen a buscar nuevos nichos en donde reflotar la lucha de clases. Claro. Y esos nuevos nichos son el feminismo, los derechos de la comunidad LGBT, el animalismo, el especismo, todo eso, aparecen esos temas, y en lugar de, como dice Luis, cargarlos del contenido positivo de abrirse a la diversidad y de respetar los derechos de todos, terminan convirtiéndose en sectas fanáticas que también intentan romper con la convivencia, con la sana convivencia social, ¿no? Ese era el punto, porque si son sectas y además fanáticas, ¿cuánto permean hacia el resto de nosotros en la sociedad para que tengamos en algún momento prácticamente la obligación de tomar parte? O sea, parece que en algún momento tenemos que optar, tenemos que elegir y tenemos que decir, yo estoy de acuerdo con esto, con lo otro. De hecho, había anotado ahí, medio como caprichosamente, si se quiere, ¿cuánto condiciona esta batalla cultural, la corrección política o la incorrección política, que se vaya ensanchando esa diferencia, que se vayan fortaleciendo esos bloques confrontados? Porque ponía el ejemplo de la patria gaucha y el carnaval. Ajá. Sí. En ese diálogo de tradiciones, es muy difícil que un carnavalero vaya a la patria gaucha y disfrute y valore lo que pasa allí. Es muy difícil que un gaucho que va a la patria gaucha venga al carnaval y lo disfrute también, ¿no? Porque están también ciertamente como un poquitito colonizados. ¿Hay algo de eso también, Luis? Bueno, yo creo que sí lo hay. A mí me gusta a veces analizar el panorama o la historia de la cultura en el Uruguay con tres antinomias o dicotomías. Una es campo-ciudad, otra es tradición e innovación, y otra es optimismo-pesimismo, ¿no? Y es muy interesante porque la que vos mencionás, bueno, tiene mucho que ver con las tradiciones y con la innovación, pero también con el campo y la ciudad. Exacto. Cruza todo, ¿no? Yo las reivindico ambas. A mí me parecen que ambas son manifestaciones muy genuinas de culturas populares que tienen que ver con ambientes diferentes. Obviamente lo gauchesco, que además lo gauchesco es un gran patrimonio nacional. O sea, Jorge Luis Borges, cuando escribe sobre el Martín Fierro, atribuye el nacimiento de la poesía gauchesca a Bartolomé Hidalgo. Dice, fue él el que inventó, porque él inventó una voz, y el que inventa una voz es
el verdadero inventor. Claro. Entonces, es muy oriental, es muy uruguayo. Y en el interior tienen una fuerza y una pujanza descomunal esas fiestas. Ahora, ¿que en Montevideo se desconocen? Sí, por supuesto. No, y además también son utilizadas, es un término un poco grosero, pero bueno, a veces también es ¿cómo se dice esto? El caldo de cultivo de posturas partidarias. Bueno, puede ser. El carnaval tiene claramente un sesgo hacia un lugar, la patria gaucha probablemente hacia el otro. Claro, ¿no? claro, sí. Obviamente, digamos, los blancos, supongo yo, digamos... Se sienten mejor allá. Se sienten mejor allá. Que en el tablado. Sí, y al revés también. Sí, y al revés también. Estaría bueno, digamos... ir progresivamente trabajando para que no sea así y claro, para que exacto, todos puedan disfrutar de la diversidad y que los sesgos ideológicos o políticos o partidarios atraviesen menos. Totalmente. El carnaval, digamos, tal vez ha tenido una deriva montevideana excesiva, digamos, hacia la partidización. Y yo creo que era mejor la murga y el carnaval de algunas décadas atrás en ese plano. Para mí es muy importante lo que decís, porque de alguna manera el alejamiento de Jorge Morris, uno de los grandes artistas de los últimos 40 años que tiene este país, el alejamiento de la murga de Jorge Morris para mí también es indicativo de un mundo que no solo se ha comercializado, sino que se ha politizado en exceso, porque siendo Jorge un tipo de izquierda, como que me imagino lo que es para él como artista, como creador de envergadura, ver una murga que se dedica a criticar al presidente y a decir que recibió una caja de pescado, que era no sé qué, que era droga y todo ese tipo de cosas. Como que para un artista de verdad, eso le resulta como, qué horror. El carnaval está expulsando al público y está de alguna manera complaciendo a un público cómplice. Es un grave problema que se da, que pretende ahí haber una avanzada gramsciana, pero lo que termina viendo es una autorreferencia, un juego de autorreferencias que nos expulsa a determinados espectadores y complace un poco. De pronto busca y obtiene un aplauso fácil, inmediato del público presente, pero puede que vayase distanciando mucha gente. Y atención, ¿no? Que también revela, es muy interesante cómo también revela una forma, una ideología aplicada a la acción política. Creo recordar un tema terrible terrible en todos los sentidos del adjetivo, de Agarrate Catalina sobre la violencia, donde, ¿te acordás? Porque fue como muy famoso, donde se planteaba como una situación inexorable, que el chiquilín que se dedicaba al delito era porque su padre era chorro y su madre era prostituta, y entonces él trataba románticamente de robar y terminaba muerto de un tiro de un policía. Muy utilizado además en Argentina, ¿no? En el debate político argentino, esa participación. Era un de contenido Agarrate. como muy duro desde el punto de vista de justificación de los problemas sociales, no por la vía de la superación de la gente, sino por la vía de convertir en héroe, Claro. de convertir en hazaña. Bueno, les pido que se pongan los auriculares porque vamos a escuchar a Fernando Santulo. Por suerte, en estos debates no caímos en el atajo más fácil que es hablar de las redes, ¿no? Pero vamos a caer en las redes. ¿Sabes por qué? Porque después está el otro asunto delicado, que es la cancelación. Sí. Resulta que va un cantante y actúa en el acto de cierre de un candidato y ya, etiquetado. Claro, tremendo. Y eventualmente cancelado. Pasa para los dos lados también, ¿no? Es un tema ese. Pero vamos a escuchar, lo tenemos a Fernando Santulo, al queridísimo Fernando Santulo, que opina de esto, sobre la batalla cultural. 50.000 años instalado en la especie y que no sea fácil de cambiar. A mí me parece que cuando se habla de la batalla cultural se refiere justamente en un ámbito más exclusivo o más acotado a cambiar aquellos patrones que están entre nosotros, o aquellas cosas que son parte de lo que casi consideramos el sentido común o el paisaje, digamos, parte del paisaje. Yo creo que esa batalla es una batalla que se da constantemente. Es absurdo decir, hay que dar la batalla cultural. Esa batalla cultural se da en una sociedad democrática permanentemente. Hay una discusión de ideas, hay una discusión de qué es lo que es bueno para todos, qué es lo que es bueno para la vida,
Y esa discusión se da permanentemente. De hecho, yo diría que esa batalla tiene ganadores y vencedores en diferentes lados. Por ejemplo, la izquierda, que fundacionalmente tenía la idea de expropiar los medios de producción, por ejemplo, es una cosa que no hizo. Gobernó 15 años, va a gobernar 5 más ahora, y esa cuestión ni siquiera estuvo planteada. Lo que está planteado es una cuestión de grados dentro de un gradiente de grises. Lo que pasa es que, claro, los propagandistas de una y otra idea tienen que convencer a la gente de que se está jugando todo a un 100 o a un 0. Y eso es una coartada política, no es algo que esté pasando en la realidad. En la realidad esa discusión se da todo el tiempo. Y hay algunas zonas en las que, por ejemplo, la derecha ha ganado, o por así decirlo, el liberalismo económico. Los gobiernos intervienen un poco más o un poco menos, pero nadie expropia los medios de producción ni hace ninguna de las cosas que originalmente planteaba la izquierda. Y al mismo tiempo hay otros valores, por ejemplo, que tradicionalmente sí estaban asociados a la izquierda, que tienen que ver con cierta sensibilidad social, en los que sí ha habido un triunfo o un asentamiento de esas ideas como las mejores. Pero eso no quiere decir que esa batalla cultural haya que darla ahora. Esa batalla cultural existe todo el tiempo. Y que sea cultural no quiere decir que sea fácilmente transformable, al revés. Como decía al comienzo, puede ser cultural y que esté increíblemente bien asentado. Entonces, hay que dar la batalla cultural, es un lindo eslogan, pero en realidad esa batalla cultural se da todo el tiempo, se da a través de las acciones y a través del debate de ideas. En las sociedades democráticas sanas, como la nuestra, ese debate se está produciendo todo el tiempo y tiene ganadores y perdedores en determinadas coyunturas, pero todo eso también se va transformando. Por ejemplo, ahora hay una pulsión hacia cierto autoritarismo por considerar a la democracia ineficiente en algunos aspectos. Entonces, ahí también se está produciendo una batalla cultural. Lo que pasa es que, como todo, cae en manos de los discutidores profesionales y se convierte en un eslogan potente que parece no omitir que esa batalla cultural no ha dejado de darse en ningún momento desde que somos una sociedad democrática. Básicamente la veo así. Notable. Allí estaba Fernando disparando varias cosas. Yo le matizaría alguna cosita, porque una de las características que yo lo sigo mucho a Fernando, es un gran amigo además, y sigo mucho todo lo que él escribe, y él siempre tiene un dejo medio como equilibrado, balanceado. Él intenta balancear siempre una situación que no siempre se balancea fácilmente. Hay que entender que en el ambiente cultural y más particularmente en el ambiente académico montevideano, defender los valores del liberalismo político y económico, no le llamemos derecha, porque yo soy el primero en no definirme de derecha, porque crecí en dictadura y luché contra la dictadura. Y mientras algunos chiquilines me dicen vos facho, yo les digo, mirá que yo hacía periodismo contra la dictadura cuando vos eras un espermatozoide, ¿no? Los defensores del liberalismo político y económico, atento, que a nivel académico y cultural prefieren callar, y lo digo por experiencia propia. Muchos amigos que me mandan el WhatsApp, me dicen, ay, sí, yo voy a votar, pero no voy a decir. Existe mucha autocensura porque se percibe que el detentador de la verdad y de la moral y de la justicia es el pensamiento de izquierda. La hegemonía opera ahí y entonces muchos callan cuidadosamente. Mardones. Bueno, yo te tiro para que me pelees, ¿viste? Estoy muy te peleaste con el que estaba grabado y era otra la idea. Muy de acuerdo con lo que dijo Fernando. Creo que la batalla cultural acontece probablemente desde los orígenes de los tiempos y hasta el Big Bang con el que desaparezcamos va a seguir existiendo. Y sí, es probable, si yo no desacuerdo con lo que dice Álvaro sobre una cierta dificultad o estigma en aquellos que se definen como liberales. Lo digo por experiencia propia, porque yo me defino como liberal. Es más, me presento como liberal en mi Twitter.
X hoy y en todas las redes a donde actúo, pongo liberal de izquierdas, como en los Estados Unidos, en donde la palabra liberal Claro. Tiene, digamos, precisamente como un sesgo de progresista o de izquierda, ¿no? Una picardía. Igual. Pero me parece que está habiendo un cambio en eso, y ese cambio tiene bastante que ver con lo que decía Fernando. Se han producido mutaciones o corrimientos recíprocos en ambos bloques, ¿verdad? Yo creo que Uruguay tiene hoy en sus dos grandes bloques dos grandes consensos que no son menores, que son muy importantes, y son la democracia política y la economía de mercado. Y si yo digo la economía de mercado, yo sé que Álvaro o Fernando o alguien me podría decir, bueno, pero en la izquierda este concepto de economía de mercado se controvierte. Y eso es verdad. Pero yo entre las palabras y los hechos me atengo a los hechos. Y en 15 años de gobierno del Frente Amplio, la economía de mercado no estuvo en cuestión. Lo que entran en cuestión a veces son como matices, mayor o menor regulación, mayor o menor desregulación, mayor o menor intervención. Pero en todo caso, digamos, esas dos grandes asuntos hoy son consensuados. A lo que dijo Álvaro con anterioridad sobre las identidades, que tiene mucho que ver con que probablemente los seres humanos, más allá de la ideología, por cuestiones de psicología o de talante o de temperamento, tenemos pulsiones a la moderación o al radicalismo. Esto no tiene que ver con la ideología. Yo puedo cruzarme, digamos, en mi vida con el fútbol y convertirme en un barra brava. O con la religión y convertirme en un integrista o un fundamentalista. Y me puedo cruzar con la política y ser un neonazi o un ultraizquierdista terrorista. Y eso tiene que ver a veces con predisposiciones temperamentales, ¿verdad? De la cabeza de la gente. Pero en Uruguay me parece que lo que se ha producido es que la izquierda ha asimilado en la práctica, en los hechos, el tema de la democracia y el tema de la economía de mercado, y coincido con Fernando que los otros partidos, los tradicionales, centro-derecha, como se le quiera llamar, se han acercado a aspectos vinculados a la sensibilidad social. El gobierno de la calle Pou, en ese sentido, fue un claro ejemplo. Definirlo como neoliberal era lisa y llanamente absurdo. Y la calle Pou, cuando va al foro libertario en la Argentina, dice lo que no esperaban escuchar. Impacta con su declaración. Lo del piecito. ¿No? Hacer piecito. Claro, el otro día escuchaba a Pedro Bordaberry, le hacía una entrevista y decía, acá lo que pasa en Uruguay, que habría que un día analizarlo con otro grado de profundidad, es que gobiernos de centro-derecha aplican política de centro-izquierda. Y gobiernos de centro-izquierda resulta que ahora están también pensando en política de centro-derecha. Así es. Y tiene que ver un poco con lo que venías diciendo, ¿no? Tiene un poco que ver con eso y todo también tiene mucho que ver con ese origen que Álvaro mencionaba sobre el porqué de las identidades y de esta radicalización con el tema identitario. Álvaro lo atribuyó en forma muy exclusiva a la caída del muro de Berlín y de la desintegración de la Unión Soviética y el fracaso del comunismo como un sistema liberticida que, bueno, cayó como un castillo de naipes. No fue necesario que se disparara ni siquiera un tiro. O sea, estaba construido sobre premisas falsas y el día que se retirara de abajo el primer naipe, se caía todo solo. Ahora, hay otro elemento, que fue también la crisis fuerte que empiezan a sufrir las socialdemocracias, que eran el otro modelo. Y eso es a partir de los años 80 y tiene que ver con la globalización. El límite del Estado-Nación, los límites de las soberanías nacionales para operar políticas adentro de sus fronteras, se vio muy reducido. Bueno, y en el cierre prácticamente también me queda un concepto ahí potente de Fernando, que
que está siendo discutido, y es pedirle toda la democracia primero, y si la democracia no me da todo lo que quiero, resulta que la tengo que interpelar. Y eso, que es también una batalla cultural, es algo que deberíamos observar con un poco más de cuidado, ¿no? Porque después está este fenómeno de las redes con sus sesgos, porque ahí sí que perdemos nuestra identidad para sumarnos al otro, ¿no? Y hacer un bloque contra los otros, una cosa muy loca. Pero son asuntos, o sea, cuando vos ya pones en cuestión si la democracia es buena, yo pondría una lucecita ahí de advertencia, ¿no? Claro, porque en el fondo lo que pasa cuando se produce ese problema es que es el deterioro del humanismo como valor rector de la convivencia occidental. O sea, si nosotros vemos grupos identitarios, por ejemplo, asociados a los colectivos LGBT, que reivindican a Hamás, que es justamente una organización terrorista que fusila a los homosexuales, o sea, se da como una contradicción insólita que nos hace pensar que lo que está faltando en nuestras sociedades occidentales para perpetuar a Occidente, para defender a Occidente de la barbarie, es educación y cultura. O sea, por eso yo me doy de cabeza contra mis amigos dirigentes políticos cuando no le dan valor a la cultura. Dicen, bueno, no, la cultura sí, la cultura maquillaje, la cultura decoración. Y la cultura en realidad es lo que le permite a una persona abrir su mente y entender determinadas cosas que, si actúa por la reacción de las redes sociales, lo lleva a los peores totalitarismos, ¿no? 100% de acuerdo. Yo creo que la explicación de algunas adhesiones fáciles a Hamás o cosas por el estilo, no importa, puede ser Irán o Maduro o lo que fuere, tiene una única explicación y es muy simple. Es anti-norteamericanismo rudimentario. Es simplemente ver de qué lado Estados Unidos y quién está enfrente y ponerse automáticamente del lado de enfrente. Muchas veces con un grado de irracionalidad tan grande que bueno, obviamente entran en contradicciones insalvables, ¿verdad? O sea, pueden terminar defendiendo organizaciones donde serían literalmente apedreados o fusilados, ¿verdad? La otra, quiero decir, porque sé que estamos en el cierre, yo creo que Álvaro lo marcó, me gustaría resaltarlo también. Se habla mucho de políticas de Estado en el Uruguay, pero generalmente se habla como una necesidad en áreas que el Uruguay vive como críticas o estratégicas. Yo creo que en cultura, en los últimos 15, 20 años, nosotros hemos avanzado en algo parecido a políticas de Estado. Yo no he sentido, digamos, que nada de lo bueno que logramos hacer nosotros en los 15 años de gobierno del Frente Amplio haya sido atacado o desarmado o desarticulado. Los centros MEC únicamente, ¿no? Los centros MEC, pero los centros MEC, voy a hablar como hablo yo, ¿no? Que es con la verdad, y eso me gana. Tengo dificultades luego para recorrer comités de base. Los centros MEC, este gobierno firmó el certificado de defunción. Con lo que estoy diciendo que ya en alguna medida importante estaban muertos en nuestro tercer gobierno. ¿No? Salvo eso, yo vi muchas coincidencias, muchas continuidades, y me alegró sobremanera, porque tal vez, digamos, por ahí estamos caminando en un sentido de política de Estado. Muy factible que sí. Maravilloso. Para
Para vos que te encanta el orden y tener todo bien planificado, en UTE lanzamos Cuota Fija, una nueva modalidad de pago que se ajusta a vos, para que disfrutes la energía eléctrica todo el año sin oscilaciones en tu factura. Conoce tu propia cuota fija y empezá a pagar lo mismo todos los meses de acuerdo a tu promedio anual. Entra en el simulador en ute.com.uy, calcula tu cuota fija e infórmate más sobre las condiciones. UTE, transformando con energía nuestro país. Ustedes saben que mucha gente me dice que soy dueño de Grupo Gama. ¿Será porque me ven siempre acá? Pará, Chino, a mí también me dicen lo mismo. Seguramente no vieron alguna foto juntos. Aguante, muchachos, a mí también me dicen lo mismo. Porque Grupo Gama es de todos. Conéctese usted también a Grupo Gama. Festejando 30 años junto a las familias uruguayas. Patrón, patrón, patrón. Patrón, patrón, patrón. Si es sanitario. Líderes en mantenimiento sanitario. Hoy vamos a descubrir, en realidad vamos a intentar descubrir al hombre detrás de Sin TV, al señor Z. Y obviamente a cada uno de nosotros cuando hace una mención a Sin TV, primero que se le dibuja una sonrisa, por el humor que despliegan, pero por la satisfacción de que lograron, en este ecosistema muchas veces demasiado cerrado, generar un canal propio, exitoso, que incide, que forma opinión, y de todo eso vamos a hablar, pero en realidad es una excusa esta entrevista para ver si podemos descubrir un poco más de este señor detrás de la máscara. Voy a saludar allí lo tengo, mira, al señor Z. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Daniel? Es para mí un gusto estar conversando contigo y sobre todo en este espacio con un nombre que impone tanta responsabilidad. Poner pienso. Se siente la presión. Es la misma presión, no, debes tener mucho más presión ese instante donde entendiste que había que hacer algo así. Y acá tengo como un primer gráfico que tiene que ver con eso. Seguramente hubo un momento de inspiración, luego una idea, tal vez después el proyecto, los tiempos para que fuera realidad. Y ahí corresponde preguntarte en qué momento se da ese instante de inspiración, el por qué y el para qué. Mira, Sin TV surge casi que como un accidente o un chiste doméstico, la posibilidad de guardar archivos para uso personal, digamos, cosas que uno quería ver y tener a mano. Eso empezó a ser visto por otras personas y el producto dejó de ser un producto de corte individual y casero y se fue transformando muy lentamente en una fábrica de creación de contenidos para otros, de unos para otros. El proceso fue, como te decía, bastante lleno de accidentes y fuimos aprendiendo todo sobre la marcha. Creo que algo que tiene el producto Sin TV, con todos sus errores, con todas sus falencias, con todas sus contradicciones, es que es un producto muy genuino, muy creíble. Se nota que atrás de Sin TV no hay un equipo multidisciplinario pensando contenido, sino que es gente que hace lo que le nace. Y es algo que también nos hemos propuesto no perder y que me parece que sí, que es parte del encanto. El encanto, esa palabra que seguramente les guía porque se enamoraron del proyecto, nos enamoramos todos de nuestras ideas y si son exitosas aún más. Mencionabas allí una cuestión de equipo. Mirá que quiero ser hiper respetuoso porque entiendo que detrás de este anonimato se juega mucho también, por lo tanto aquellas preguntas que quieras responder está bien y las otras en todo caso repregunto y si no la querés responder no lo vas a hacer, pero ¿cuánta gente integra Sin TV hoy por hoy en los procesos de visionar material, de editar? Lo de la edición es extraordinario, pero ¿cuánta gente hay atrás?
Y ese es un número bastante importante, diría yo. El tema es que los abogados hay información que no nos permiten dar. Nosotros trabajamos, hoy estamos un poco más asesorados y trabajamos con un buffet de abogados y no estamos autorizados a dar esa información. Vos preguntame lo que quieras y yo te respondo. Y sí, además con la muletilla del abogado ya me vas a bloquear todas las otras preguntas que tenía para hacerte. Tengo un bozal legal. Tenés un bozal. Bueno, ahí te voy a mandar una carta de documento, ¿sabes? Ahí por la no respuesta. Decime una cosa, bueno, te das cuenta que tenés esos recursos que son divertidos, pero a su vez tienen seriedad, porque por algo querés mantener esa privacidad, ese misterioso encanto del anonimato del que voy a hablar más adelante. Pero permíteme, también, Daniel. Claro. Permíteme. Hablabas del tema del anonimato. Todo en Sin TV surgió de manera casual y accidentada. También así surgió el señor Z en una entrevista para el programa Algo Contigo de Carballo tras un incidente que habíamos tenido por un video de Puglia, y el señor Z surgió así, de pura casualidad. Y si el anonimato se mantiene, esto quiero aclararlo porque es una duda que sobrevuela, si el anonimato se mantiene es porque es parte de la magia y del chiste, claro, y no por nada más. Y además porque el contenido es lo importante, no la persona que puede estar liderando ese contenido. Yo aparezco un par de veces, 2 o 3 veces al año, hablo a veces con mi amiga Patricia Madrid, pero no soy importante. Lo importante es el producto y la idea es que nada opaque al producto. Por eso es que también se ha elegido el anonimato. Esto lo digo porque hace no mucho tiempo una senadora de la República habló sobre el anonimato del señor Z, la senadora Graciela Bianchi, como una forma de cobardía, y en realidad no tiene nada que ver con eso. Sin ir más lejos, en este pequeño país donde somos tan pocos, quien quiera comunicarse con el señor Z puede hacerlo, y el señor Z, si la realidad lo demanda, da la cara. Es más, el señor Z tiene vínculos, habla en tercera persona como Maradona, tiene vínculos con políticos, con periodistas. No hay nada de cobardía, porque además tampoco hay nada a qué temerle. Me parece genial la respuesta y la postura. De hecho, mira, vamos a contribuir con eso. Vamos a dar el número del señor Z en este momento de WhatsApp. Mentira. Decime una cosa. El del canal podemos darlo, para que la canal, gente sí, pueda suscribirse a nuestros videos, que es 099-493-074. Ese momento vergonzante en que uno tira un chivo, pero la gente puede suscribirse y puede preguntar si es que quiere hacer aportes económicos, hacer un regalito de Navidad, pagarle las vacaciones al señor Z, en fin. ¿Te han tentado con avisos, digamos, importantes? Digamos que ha surgido alguna posibilidad, pero sinceramente no es la mayor preocupación del canal. Intentamos mantener ese delicado equilibrio entre lo artesanal y lo profesional, y así estamos bien y no necesitamos más. Está bien. ¿Estás al día? ¿Le pagás a los empleados o te están haciendo algún paro cada tanto, sorpresa? Sí, ahora tenemos un conflicto en la planta, pero bueno, estamos conversando con Pablo Mieres a ver si lo podemos destrabar antes del 31. El tema de las canastas, viste que siempre es un tema para los empresarios, siempre nos cuesta el tema de las canastas de fin de año y Navidad. ¿Y te hicieron piquete? De ojo, por lo menos. Han hecho, sí, pero bueno, has visto que no han salido videos estos días. Sí. Aprovechamos a contar que esa es la razón. El conflicto sindical en Sin TV. Sindical con Z. Sindical con Z, claro. Bueno, decime una cosa, señor. ¿Cómo trabajan, cómo internalizan al equipo la discusión sobre la frontera entre el humor y la burla? Bien, Sin TV tiene como principal objetivo, como principal objeto de trabajo, vamos a decir, a dirigentes políticos y personas de la farándula, aunque como ya he dicho en algún otro momento,
la farándula en Uruguay es la política. De modo que Sin TV suele meterse, vamos a usar esa palabra meterse, con personas con cierto grado de poder y redes de contacto. De modo tal que uno no se mete con débiles, por lo menos nosotros no lo hacemos. Y eso es algo que nos permite trabajar con cierta soltura. Además, Sin TV trabaja sobre las contradicciones, trabaja sobre los errores, trabaja sobre las lagunas de los discursos, trabaja con archivos, pero no se mete en la vida de nadie, no humilla, no escracha, no difunde rumores, y eso también es algo que facilita mucho el trabajo. Y además, por si fuera poco, muchas veces nos reímos de nosotros mismos, de nuestras contradicciones, de nuestros propios discursos y sus falencias, de nuestras propias carencias como espacio de comunicación. Entonces, eso también te legitima, porque cuando vos te reís mucho de vos, creo que también demostrás que podés reírte de los demás con la misma intensidad y de la misma forma genuina. Así que no creo que hemos hecho cientos y cientos de videos. En alguno podemos haber derrapado, pero en general, como hay 2 o 3 premisas claras de acción, esa línea no se pasa. Y casi que no hemos tenido problemas en los medios, con personas de los medios de comunicación. No hemos tenido problemas con políticos. ¿Por qué? Porque nuestras líneas de trabajo son muy claras y es poco probable que surja algún inconveniente. ¿El peor derrape cuál fue? Buena pregunta. Mira, no sé si puedo decirte un derrape, pero sí puedo decirte algo que cambió de Sin TV respecto a sus orígenes. Y es que inicialmente Sin TV era un canal que tenía menos humor y un poco más de virulencia. Y en ese sentido hemos ido trabajando para tener cada vez más humor, cada vez más ironía y ser cada vez menos virulentos. Eso se ve hasta en las formas de titular. Y no sé si derrape, pero si vos miras los primeros videos, las bajadas de línea eran muy directas. Y en esta época, donde tanto se habla de los discursos de odio y demás, trabajamos mucho la idea de que uno puede ser ácido, puede ser crítico, puede ser polémico, pero no tiene por qué ser una máquina de odio, ni tiene por qué arruinarle la vida a nadie. Entonces, eso sí es algo que vos podés notar en Sin TV. Además, el humor, Daniel, el humor te permite decir muchas cosas que de otra forma suenan más agresivas. El humor lava, el humor pule las aristas más complicadas de un discurso. Entonces, no es lo mismo decirle a alguien alcahuete que cuando ese alguien está hablando poner la foto de alguien que está tomando una mamadera. No es exactamente lo mismo, y quizá hasta el involucrado se ría con el meme, no así si le decís alcahuete. Y pongo este ejemplo menor para mostrar cómo la preocupación por tener siempre humor es una preocupación en realidad, en cuanto a que cuanto más gente te ves, más responsabilidad tenés. Y hay que hacerse cargo de esa responsabilidad. Libertad responsable, dice nuestro actual presidente. Bueno, comunicación responsable. Y creo que el humor a nosotros nos permite aligerar un poco toda esa virulencia que al día a día vemos a veces en los medios o en la política. Bien, vamos a ir repasando en otra ventanita algunos de los videos de este fenómeno de la comunicación que es Sin TV. ¿Sabes qué había escrito por acá y ahora lo perdí? Porque acabas de dar en un punto clave, me parece, ¿no? Y es que con humor se pueden decir las peores cosas. Después, por ejemplo, lo que sí entendía que estaba bueno preguntarte es si es un proyecto sostenible y cómo se lleva esto con las etiquetas, porque te han dicho desde genio a opereta, operador, ¿no? Entonces, en función de lo que es ahora un cambio de gobierno, decís, bueno, el señor Z y su equipo, Sin TV, ¿van a seguir con esa misma actitud ante un gobierno consejo de izquierda?
consejo de izquierda, no, perdón, un gobierno de izquierda, después vamos a ir a esa etiqueta del sesgo, ¿no? ¿Cómo te llevas con las etiquetas? ¿Genio u operador? En ese péndulo, ¿dónde te sentís mejor? Bueno, te agradezco lo de genio, pero no me queda cómodo. Y operador sería una persona que se reúne con otra para coordinar acciones, creando eventos de forma un poco espuria, ¿no? Y creo que tampoco nos calza. SINTV siempre tuvo una ideología muy clara, es un medio de comunicación de izquierda. Pero ser de izquierda no quiere decir ser obsecuente con cualquier persona o partido político que se digan de izquierda. Tenemos un problema ahora con el micrófono, seguramente si quitas tal vez, no sé, la mano de ahí del micrófono del celular. Porque viste también, señor Z, que en el caso del carnaval, que es lo que más se debate respecto a la postura que asumen los conjuntos del carnaval, las murgas, y se me dio como ese punto de contacto, decir, bueno, ¿y ahora cómo van a actuar cuando venga un gobierno que seguramente, en tanto es una construcción humana, va a cometer errores, va a tener faltas? El arte, lo mismo que la comunicación, no tienen la obligación de ser objetivos. A nadie se le ocurriría pedirle a Citarrosa que haga un tema a favor de la clase obrera y que luego haga otro tema a favor de los empresarios para así compensar. No, el artista canta lo que siente y el comunicador comunica lo que quiere. En ese sentido, nunca sentimos ninguna presión, nunca nos sentimos en la obligación de ser equilibrados. Creo que las obligaciones vienen por el lado de la honestidad, en el sentido de ser honestos con el lugar desde el cual hablamos, primero, no disfrazar algo que no somos, pensamos y sentimos esto y lo queremos comunicar, estamos ideológicamente parados acá, pero a la vez la obligación de ser honestos en que cuando algo no nos gusta de la gente que piensa parecido a nosotros, poder sentirnos en la libertad de decirlo. No ser obsecuente. Tener una ideología no te vuelve ni obsecuente, ni operador, ni nada que se le parezca. Nosotros en plena campaña electoral hemos marcado cosas que consideramos errores o contradicciones de Orsi y lo hemos hecho sin ningún problema. Es más, creo que cuando la gente que piensa parecido a vos te critica, lejos de ser un problema, es una ayuda. Mira, por estos meses, Daniel, habrás escuchado mucho hablar de las recorridas del Frente Amplio que encabezó Fernando Pereira. Eso de el Frente te escucha, ¿verdad? Claro. Y eso se hace en el marco de estar afuera del gobierno y luego en el marco de una campaña electoral. Y estuvo muy bien y al Frente Amplio le dio muchos resultados. Pero creo que lo importante, sobre todo, es escuchar cuando uno está en el gobierno. Y desde ya te digo que SINTV va a mantener una postura crítica respecto a lo que crea que tiene que criticar desde su ideología y que lo que uno espera es que también la izquierda, desde el gobierno, escuche y tolere la autocrítica para no estar luego llorando en 5 años y volviendo a decirle a la gente: vení que ahora que perdí el gobierno, te escucho. El poder, y esto va más allá de ideologías, genera soberbia y genera paranoia. Y un gobernante tiene que luchar contra esos dos impulsos casi naturales. Yo confío en que por lo menos Yamandu Orsi sabrá dar esa batalla. Notable, cosa seria hablar contigo, porque estás haciendo honor tal cual al nombre del programa. Bueno, escuchame una cosa, mira, acá hice un juego con mis compañeras en este momento, entonces te describen como... Primero voy a dar mi percepción, calculo que sos, digamos, caucásico, 40 años,
calvicie incipiente, ¿no? Y yo sé de lo que te hablo en ese sentido, montevideano, mascotero y miope, usás lentes. Una de las compañeras dijo que sos más joven, 30 años, morocho, alto, estudiante o egresado de la Facultad de Ciencias Sociales, de izquierda como lo dijiste, de Peñarol. Y mi otra compañera habla de también 30 años más o menos, veraneando en Rocha. Acá, ¿qué anotaron? Bueno, de Peñarol también, morocho, y de barbita y narigón. Ahora, con estos insumos, describime. ¿Quién sos? Te voy a dar 2 o 3 pistas nomás. A ver. Viudo. Pará. Dame un segundo. Dame un segundo, señor Z. A partir de ahora, lo que decís es verdad. Tal cual. No es una cuestión de ironía ni nada. Es la pura y cruel realidad. Está, a ver. Viudo. Veraneo en Asunción. Yo sabía, ¿viste? Porque tengo familia. Tengo familia en Asunción. Que hace es agradable el clima en Asunción en verano. Sí, me voy con EGA en diciembre, más o menos por esta fecha, y vuelvo en marzo. Voy a romper todo lo que tenía, mirá. Y soy de Capricornio. Sabía que ese era el cierre. Bueno, no vas a decir nada, estuvimos cerca, lejos, nada. Y algo que me gusta mucho decir es que estudié en la Universidad de la Calle. Tal cual. Sí. Vamos a poner todos en el graph de Luis Alberto de la Calle. En los graphs vamos a poner que descubrimos quién es el señor Z. Qué maldad, qué maldad al final, porque algo podrías habernos dicho. Bueno. Tu colega Patricia Madrid, quien me ha tolerado este año, sí, es una de las tantas que me ha pedido la primicia. Y bueno, el día que lo devele, quizás esté veraneando en Asunción, ya viviendo allá y ya alejado de los medios. Cuando lo anuncie ya estaré lejos del medio. Sí, tipo Marcet, así. Claro, ahí va. Te mando un mensaje con Nacho Álvarez. Para que te haga la entrevista. Está bien. Claro. Buen plan. Bueno, Patricia es una amiga, así que nos va a compartir seguramente el momento de esa revelación de identidad. Más allá de esto, de estos momentitos también, de estas burbujitas, ya que estamos en un mes festivo, burbujitas de humor, realmente queremos celebrar tu talento, el de tu equipo, lo que están haciendo, abrirnos la cabeza muchas veces y además ese compromiso que acabas de asumir. Ya me diste el plan 2025-2030, que es seguir siendo ácidos, críticos y sobre todo haciéndole sentir al futuro gobierno que tiene que estar muy atento para cumplir con lo que prometieron. Con eso me quedo, señor Z. Muchas gracias. Bueno, espero que volvamos a hablar dentro de algún tiempo y poder decir que ellos cumplieron y nosotros también. Y si me permitís también agradecerte a vos y agradecerle a tu equipo. El señor Z es nadie y la verdad que es un honor que hayan pensado en mí para charlar un rato. Podemos hacer un cierre de todos los años, ¿viste? Un especial señor Z cada año. Un abrazo enorme. Lo hablo con mis abogados. Es cierto, con tu buffet, Bueno, muy bien. Un abrazo enorme. Gracias. Un abrazo.